todos, bienvenidos queridos amigos y amigas que nos seguís en estos estudios sencillos de la Biblia. Hoy tenemos el tema 171 para estudiar los capítulos 5 y 6 del primer libro de Samuel. Así que bienvenido Francisco, cuando quieras. Y con la Biblia preparada comenzamos. En el estudio de ayer pudimos comprobar el desánimo de los israelitas al haberse quedado sin el arca de Dios. Ahora vamos a ver los problemas que encontraron los filisteos al valorar despectivamente el arca de Dios como debían haber hecho, porque quisieron comparar a Dios con sus dioses. Carmen nos leerá el versículo 2 y comprobaremos dónde colocaron el arca de Dios. Sí, pues vamos a verlo. Y tomaron los filisteos el arca de Dios y la metieron en la casa de Dagón, y la pusieron junto a Dagón. Pero, ¿quién era Dagón? La casa de Dagón era uno de los templos más importantes de los filisteos, pues Dagón era una de sus principales deidades. Los filisteos nunca creyeron que los dioses de los paganos se opusieron a relacionarse con otros dioses. Y los filisteos pensaron que uniendo el arca de Dios con sus deidades, que habían conocido durante tanto tiempo, todos los dioses iban a estar contentos. Los versículos siguientes nos hacen ver los problemas de salud que afrontaron los filisteos, al poner el arca de Dios al lado de sus dioses falsos. Me imagino que los filisteos se quitaron rápidamente de encima el arca de Dios. Efectivamente, pues fueron pasándola de una población a otra y con los mismos problemas de salud, hasta tal extremo que fijaos lo que dicen los dos últimos versículos. Y enviaron y reunieron a todos los príncipes de los filisteos, diciendo: enviad el arca de Dios de Israel y vuélvase a su lugar, y no nos mate a nosotros ni a nuestro pueblo, porque había consternación de muerte en toda la ciudad y la mano de Dios se había agravado allí. Y los que no morían eran heridos de tumores, y el clamor de la ciudad subió al cielo. Bueno, Francisco, este tema ha quedado bastante aclarado. Si te parece, podemos comenzar con el capítulo 6. Pues me parece muy bien. Este capítulo 6 comienza diciendo que el arca de Dios la tuvieron los filisteos durante 7 meses. Y en el versículo 2, que nos leerá Carmen, veremos cómo decidieron quitarse de encima, como suele decirse, el arca de Dios. Vamos a ver lo que dice este versículo 2. Dice así: entonces los filisteos, llamando a los sacerdotes y adivinos, preguntaron: ¿qué haremos del arca de Jehová? Hacednos saber de qué manera la hemos de volver a enviar a su lugar. Los habitantes de las 3 ciudades, Asdod, Gat y Ecrón, habían sido castigadas con una terrible plaga, y el país había sido asolado por ratones que destruían las cosechas. Entonces los sacerdotes y adivinos les explicaron todos los requisitos que tenían que cumplir, con el fin de apaciguar la ofensa realizada a Dios por el maltrato realizado con el arca. Los ofrecimientos que tenían que hacer fueron algo infantiles. Por ejemplo, tenían que hacer de oro tumores con los que debían de ser sanados, también de oro figuras de ratones. Así que hicieron 5 figuras de tumores y 5 figuras de ratones, de acuerdo con los 5 príncipes de las diferentes ciudades filisteas. También les dijeron que hiciese un carro nuevo para llevar el arca. Como los filisteos, por su orgullo, no querían que los viesen los israelitas llevando el arca, condujeron el carro con las 2 vacas por el camino que iba hasta donde estaban los israelitas. Pero no se marcharon a su país hasta que vieron que el carro con las 2 vacas entraba en territorio israelita. Y el versículo 15 que leerá Carmen nos explica la llegada del arca al territorio israelita. Nos dice el versículo 15: y los levitas bajaron el arca de Jehová y la caja que estaba junto a ella, en las cuales estaban las joyas de oro, y las pusieron sobre aquella gran piedra. Y los hombres de Bet-Semes sacrificaron holocaustos
y dedicaron sacrificios a Jehová en aquel día. Pero fijaos el desastre que ocurrió, en el que podemos ver que con las cosas sagradas de Dios tenemos que observar mucha reverencia, como podemos comprobar en el versículo 19 que dice: entonces Dios hizo morir a los hombres de Bet-Semes porque habían mirado dentro del arca de Jehová. Hizo morir del pueblo a 50.070 hombres, y lloró el pueblo porque Jehová lo había herido con tanta mortandad. Hay división de opiniones respecto al número de hombres que murieron, pero sugieren que murieron 70 hombres de 50 familias. Realmente este país no llegaría a tener tantos habitantes para que pudieran morir 50.000 hombres. Bueno, después de este problema surgido por algunos habitantes de Bet-Semes, en cuanto a que abrieron el arca para ver lo que había dentro, los que valoraban en esta ciudad la importancia que tenían el arca y el peligro de que correría este pueblo, avisaron a los habitantes de Kiriam Jarim, que estaba a unos 15 kilómetros para que ellos fuesen a por ella. Como dice el último versículo de este capítulo 6. Dice así: y enviaron mensajeros a los habitantes de Kiriam Jarim, diciendo: los filisteos han devuelto el arca de Jehová, descended pues y llevadla a vosotros. Bueno, hemos llegado al final de este capítulo 6. Entonces nos despedimos de nuestros oyentes para mañana continuar estudiando la Biblia con el tema 172. Hasta mañana. Bendiciones.